Hoy día estamos en la era incipiente todavía de la inteligencia artificial, pero muy en auge. La palabra hacker era como una palabra media misteriosa, algo impensado hoy, ¿no? Que no tiene ni Claro, un sentido. Es instalar exacto. una solución de anti-malware o antivirus sin una licencia original. La vida es informática de cualquier persona y siempre vamos a tener cosas por mejorar. Yo uso muchas veces cuando doy las concientizaciones, digo, cuando llega la emoción se va la razón. Atrévetech, tu podcast de tecnología y desarrollo personal, con Max Mori. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Atrévetech. El día de hoy tengo el gusto de conversar con Mario Micucci. Él es un investigador de ciberseguridad argentino, el cual vamos a hablar un poco de la concientización, la prevención que hay que tener, así como un paso en su carrera profesional que lo ha llevado a distintos países difundiendo el cuidado que debemos tener con nuestra privacidad y nuestra huella digital. Muchas gracias por tu tiempo, en primer lugar, Mario. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, Max. Como bien decís, yo soy de Argentina, vivo en Buenos Aires y ya hace varios años que trabajo en tecnología. Fui pasando por diversas áreas de la tecnología y bueno, ya hace varios años estoy en lo que es ciberseguridad, básicamente, ¿no? Sí, actualmente tienes un cargo como Research Security. Exactamente, yo trabajo como Security Researcher. Y bueno, un poco las tareas están relacionadas, por supuesto, a investigación y también divulgación de información, ¿no? Hay una fuerte pata ahí de investigación en tanto a vulnerabilidades, en sistemas de hardware y otros similares, y bueno, y también una gran parte en lo que es divulgación, ahí escribiendo artículos que algunos son más técnicos que otros, pero tienen siempre el objetivo de poner un granito de arena en temas que son tan interesantes para muchos usuarios y por supuesto también de gran interés hoy día en lo que la ciberseguridad respecta, que bueno, es un área de conocimiento que está en alza, podríamos decir, ya que no es solamente una cuestión de geeks o no es que solamente los ciberataques los sufren las compañías, sino también los usuarios finales. Todos tenemos algún conocido que tuvo algún problema en una wallet o les llegó un mensaje de texto extraño, un WhatsApp ofreciendo trabajo, ¿no? Ahí podemos ver cómo esto cada vez es más cotidiano y por esta misma razón es importante poner de relieve estos temas para que la sociedad en general esté informada de las amenazas a las que se expone todos los días, ¿no? Situación que esto no pasaba hace años atrás, en donde la ciberseguridad era solamente un área de geeks, podríamos Ujú. decir. Estoy hablando de quizás 15 años atrás o 20 también. Bueno, la palabra hacker era como una palabra media misteriosa, ¿no? O la palabra malware, por ejemplo. Y hoy es loco ver cómo los medios o las personas incluso que no son de la tecnología ya están usando en su cotidianidad la palabra hacker, la palabra malware, ciberseguridad y esas cosas, ¿no? Claro, además de que englobaban todo como hacker, ¿no? Y ahora estamos hablando de ciberdelincuentes, ciberataques y distintos tipos de calificativos. Mario, para ir conociéndote un poco más, cuéntanos cómo te gustó, cómo fue tu primer contacto con la tecnología y de ahí hacia adelante cómo fuiste, digamos, en este mundo, ¿no? En este sector tan interesante que es. Bueno, te cuento, todo empieza en mis 11 años más o menos. Yo desde muy chico en realidad tenía una gran pasión por la química, porque me habían regalado un juego de química, es un juego de estos en donde se pueden hacer experiencias para aprender sobre cómo funcionan ciertas reacciones y demás, y un día llegó una computadora a mi casa y ese día, bueno, la química se corrió a un lado, aunque siempre está, digamos, ahí el gustito, pero tomó las riendas la computadora en la que me puse ahí
a estudiarla de alguna manera, aprendiendo a instalar programas, a conectarme a internet. Estamos hablando del año 97 más o menos. Ok. Y, y bueno, y ahí a los muy pocos años, cuando yo tenía unos 13 años, hice un curso de reparador de PC, me acuerdo. Excelente. Y ahí entendí, bueno, cómo funcionaba un disco, cómo funcionaba una memoria, formatear equipos, sistemas operativos, instalar drivers. Para la comunidad más joven es importante que sepan que en ese momento los drivers eran una artesanía instalarse, no es Sí. como hoy que, bueno, que se instalan y ya. En ese momento vos tenías que conseguir los instaladores, no había internet, o si había internet había muy limitada, estamos hablando de 56K de conexión, con lo cual un driver podía tardar mucho tiempo y no todo el mundo tenía internet en la casa. Por otra parte, era curioso cómo uno a veces tenía que conseguir los discos de arranque para instalar, para poder tener una consola e instalar el Windows. Es decir, que estamos hablando de otra era de la informática, ¿no? En ese momento estamos hablando de 32 megas de memoria RAM, o sea, estamos hablando de otra, definitivamente ¿Qué de tal otra época, ¿no? contraste, no? ¿Qué tal contraste entre lo antiguo y lo actual? Y uno no se da cuenta porque todo va pasando, pero hay veces que me junto a hablar con colegas que son de mi generación y bueno, recordamos cómo era en ese momento la tecnología y las cosas que había que hacer a veces para conseguir cierta información, como te digo, esto del disco de arranque, ¿no? De Windows, por ejemplo, o los drivers. Yo en ese momento coleccionaba drivers, era algo raro, digamos, ¿no? Pero Y era por como un ejemplo, álbum, tu álbum de CDs, claro, asumo. sí, que los tengo, de hecho, en algún Ah, lado. Es una carpeta llena de CDs en donde tengo drivers de placas de video, de motherboards, porque en ese momento estaban muy de moda eh, las PC100, digamos, eran unas mothers que venían, que eran de bajo costo, por así decirlo, y te venían con un CD con los drivers de, de la placa de sonido y todo eso. Pero bueno, cualquier periférico externo que vos querías agregar tenías que tener los drivers. Eran, por ejemplo, un escáner, que hoy no sé si saben lo que es. Me imagino que sí, pero en ese momento era una novedad o una webcam. Y bueno, tenías que tener los drivers. Entonces coleccionaba esos drivers, coleccionaba los sistemas operativos. Yo tengo en disquete todavía el Windows 3.11, ah, cosas así ah, su madre. que vienen de esa época, digamos. En los drivers que Y mencionas, bueno, las cámaras, ahora que me haces acordar en cuando se usaba Windows Messenger o querías hacer videollamada, al menos esa particularidad a lo que es ahora instantáneo en ese tiempo era instalar la cámara, los drivers, que si no funcionaba, que si no te leía el programa. Me imagino que eso, ¿cuántas veces lo has pasado? un montón de veces, sí, sí. Fue una locura esa época porque, bueno, todavía lo que fue Messenger fue revolucionario, ¿no? Porque no existía, digamos, o sea, o sí existían, por ejemplo, IRC con canales de comunicación, pero que eran bastante austeros, ¿no? Messenger fue como la primera plataforma que podías mandar emoticones, podías conectar una webcam, hacer un montón de cosas que eran muy interesantes, incluso hasta podías hacer grupos. Y, y bueno, eran tiempos en donde no había internet, por lo general en la casa de las personas. Tenías que ir a un ciber o un locutorio que te daba internet. Con tu Entonces, tiempo. claro, vos decías, bueno, nos conectamos a las 6 de la Ah, tarde y bueno, uno hacía todo ahí una cosa para irse al ciber y todo eso. Y bueno, cosas muy distintas a las de hoy que nomás nuestros móviles ya tienen internet por su propia cuenta, ¿no? así es. No sé si te pasó Pero, en los cibers que se te vencía el tiempo y le decías al administrador, dame esos 2 minutos más para cerrar. totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Se fiaba a tiempo de internet, Sí. básicamente. Y si no, bueno, en mi caso a veces se arreglaba
de hacerle algún trabajo, ¿viste? Porque ya te digo, yo hice ese curso de reparador y de PC, que tenía 13 años más o menos, y ya después, o sea, era el fin de las redes coaxil, básicamente, y era el auge del Ethernet, básicamente. Entonces, bueno, muchas veces hacía trabajos de hacer pequeñas redes en los ciber y esas cosas, entonces eh, me daban como Un bonus. compensación monetaria horas de ciber, ¿viste? Era el primer intercambio quizás de un dinero digital en sus primeras... Claro, exactamente, Claro, el exactamente, sí, sí, Bitcoin sí. en su conversión de tiempo de internet. Exactamente, sí, sí, muy loco. Hasta que, bueno, después ya llega la década más o menos del 2005, por así decirlo, mitad de la década del 2000. Y bueno, la cosa se acelera más porque ya las personas ya sí, ya contaban con internet, quizás en las casas. Ya el internet había madurado mucho porque ya habían nacido los programas como las redes P2P, ¿no? Para Ujú. descargar archivos, redes sociales. Había una red social que se llamaba Fotolog en ese Mm, momento. claro. Con Hi-Fi. Facebook también. Hi-Fi también estaba por ahí. Exactamente, nacía también el mundo de Facebook y demás. Taringa. Y Taringa, exactamente, era otra, de otro sitio. Era mucho el auge de los foros, muchos Sí. foros me acuerdo que había. Y bueno, ahí en ese momento yo tenía que decidirme si iba a estudiar, qué iba a estudiar, digamos, en mi formación secundaria. Y no elegí la informática, sino que elegí la electrónica, Ok. que es bastante, era bastante y es bastante distinto a lo que es la informática, porque la electrónica es un área de conocimiento que, si bien es cierto, hoy está muy asociada a la informática, porque básicamente los microcontroladores que usan las placas se programan. En ese momento todavía no, imagínate que no existía Arduino, nada de eso, era otra época. Sin embargo, yo aposté por la electrónica y bueno, y estudié electrónica ¿Qué te básicamente. llevó Ahí, a decidirte entre uno y el otro? que la electrónica era más palpable. O sea, Mm, veía los talleres y veía que la gente estaba con las placas vírgenes, mm, que vos tenías que hacer las ok. soldaduras y que entendías la letra chica de los programas en efecto, porque entendías la capa más baja, que es la de hardware, ¿no? Entonces, yo veía compañeros o mi hermano o amigos que programaban quizás, pero de hardware ni le hables, ¿no? Porque ellos era una capa de abstracción Claro, que hasta ahí llegaba, digamos. exacto. Y es la puerta oscura ya. Exactamente. Entonces, yo al haber hecho el curso de reparador de PC y tener contacto con desarmar y ensamblar una PC, veía un mother y veía lleno de componentes y veía un montón de cosas. Digo, ¿qué es esto? Digo, que tengo acá enfrente mío que no entiendo nada. Eran cuadraditos negros, como unos tubitos que después entendí que eran los capacitores, ¿no? Entonces, Parece una ciudad. claro, era como una mini ciudad eso ahí, ¿no? Yo solamente sabía que tenía que conectar un cable en tal puerto, etcétera, porque obviamente hacía ensamblado de PCs y demás. Y después era todo el software, ¿no? Pero me generaba una gran intriga saber qué era todo ese lío de componentes. Y entonces el estudiar electrónica te da la posibilidad, bueno, justamente de entender cómo funciona un circuito, cómo funciona una placa, qué quiere decir cada una de esas cosas que vos ves. Después, bueno, obviamente cuando uno va estudiando electrónica, se entiende que hay como dos áreas bien definidas, ¿no? La electrónica analógica y la digital. Por supuesto, todo lo que es el mundo de los ordenadores está relacionado con la informática digital. Y bueno, y ahí uno entiende cómo funciona una memoria, pero en el sentido más elemental, ¿no? Que es un flip-flop, quizás. Que es digamos, la unidad mínima de memoria que se puede hacer y que vos la tenés que entender con elementos electrónicos básicos, ¿no? Entonces es como una manera de adquirir conocimientos que están relacionados con lo más íntimo de una computadora, básicamente, ¿no? O de un sistema computacional.
Y bueno, yo terminé toda la electrónica y eso fue un título de, digamos, de una tecnicatura Ok, orientada a control, a comunicaciones y control, y ahí tenía que ver la ingeniería y sí entendía que no iba a seguir electrónica, porque ya había tocado mi techo con la electrónica, y bueno, ya me saqué bastante la curiosidad de esto, digo, bueno, ya entiendo por lo menos esencialmente cómo se diseña un circuito, cómo funcionan los modelos tu circuitales curiosidad clásicos. fue ya siendo resuelta. Exactamente, entonces sentía que me faltaba la parte más de algoritmos, ¿no? Decir, Ujú, bueno, pero cómo se muestra, se desarrollan los programas, porque si bien es cierto, uno cuando hace electrónica estudia programación en algún punto, porque vos tenés que programar un PIC, un microcontrolador o lo que sea, vos tenés que entender ujú. cómo programar, es decir, tenés que entender el pseudocódigo y demás, no es lo mismo que trabajar con estructuras de datos, ¿no? Para hacer un programa, por ejemplo, en Java o para hacer un programa en determinado lenguaje con un fin bien específico. Claro. Entonces, ahí decidí que tenía que entender de informática y sus materias, digamos, relacionadas en donde están los algoritmos, los sistemas Base operativos, de datos, ¿no? bases de datos, Todo, exactamente, todo todo ese ya lo que tipo de engloba. cosas. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, me puse a estudiar informática, ¿no? Y bueno, hasta ese momento que yo termino el secundario, ahí sí consigo mi primer trabajo en un laboratorio de electrónica, y ahí hacía diseño de circuitos y Ujú, después tenía la parte de reparación de microinformática, mientras que hacía informática, básicamente, ujú. ¿no? Y bueno, hasta este momento siempre me interesó la seguridad, la ciberseguridad, ya había visto muchas series, había visto, acá en Argentina teníamos un programa que se llamaba ¿Cuál es? Un programa de radio, cuando se Ok. escuchaba radio, y mencionaban el mundo de, bueno, de la ciberseguridad, lo que era un troyano, todas esas cosas. Y bueno, obviamente eso era muy fácil de conseguir antes y jugar, ¿no? Entonces yo ya en el secundario, vamos a decir, entre mis 17 y 18 años, jugaba mucho con esas piezas de malware que, como te digo, era todo muy rudimentario, porque cuando una solución anti-malware detectaba eso, era muy fácil hacerla indetectable, porque era simplemente cambiar el hash de la muestra o modificar el offset del programa o lo que sea, y bueno, ya tenías ahí tu virus, como se decía en ese momento, funcionando, ¿no? Ajá. Hacías Pero zero day sin querer. claro, exactamente, una cosa así. Imagínate que las firmas, las bases de firmas, no siempre se actualizaban por internet en ese momento y todo. O sea, te venía el CD del programa anti-malware que vos tenías que instalar y todo eso, ¿viste? Y acá un Entonces paréntesis era, nomás. En los programas anti-malware, a veces te instalabas uno craqueado. Bueno, aquí yo he presenciado varios y también lo he hecho. Y era, o sea, es como que hacerte daño a ti mismo, ¿no? Es como, ah, exactamente, exactamente. Algo impensado hoy, ¿no? Que no tiene ni claro, un sentido. Es instalar exacto. una solución de anti-malware o antivirus, bueno, que esté, digamos, sin una licencia original, ¿no? Pero bueno, en ese momento, como bien decís, no solo eso, sino que mucho software se instalaba así. De hecho, en la calle, por lo menos acá en Argentina, te vendían CDs que eran todos craqueados, de juegos, de programas, algo que hoy es inconcebible, ¿no? Obviamente. Era otra era, sin dudas. Sin duda. Una era un poco más moderna que las memorias de 32 megas, como estábamos hablando, pero para hoy todavía una época muy, muy Una antigua, época digamos. adolescente, ¿no? Donde la Sí, misma época sí, era de correr riesgos. O sea, tal cual como un adolescente. Ni siquiera se pensaba qué podía pasar luego. exactamente, sí, sí, sí. Entonces ahí hacíamos travesuras porque yo tenía otros compañeros que eran medios también, así técnicos, vamos a decir, y era jugar ahí con el Sub-7, que era un troyano de la época que era muy, muy
asombroso lo que hacía, porque una vez instalado vos le podías abrir la lectora a alguien. La lectora de CD que hoy ya no existe, ¿no? O sea, Claro. estamos hablando definitivamente de otra época. Y por supuesto no se tomaba conciencia de, bueno, que en realidad se estaba haciendo un daño, que se estaba invadiendo la privacidad de una persona, ¿no? Hoy la vida es informática de cualquier persona, pero en ese momento las computadoras no se utilizaban como se usan hoy, ¿no? O sea, se utilizaban más en el orden del hobby, vamos a decir, o cosas así. Tardó bastante, digamos, el progreso tecnológico en incorporarse a áreas profesionales o que la gente cotidiana lo incorpore en su vida como lo es hoy, vamos a decir. Así es. Y bueno, entonces siempre me interesaron esas cosas, pero no, era más hobby. Mi trabajo en ese momento era de electrónico y más tarde de eso, o sea, creció en mí un gran amor por Linux, porque realmente empecé a estudiar el sistema operativo a fondo y me encantó el sistema operativo en todos en toda su filosofía, incluso. Me acuerdo que yo tenía que discutir mucho porque hay un problema en la traducción cuando se habla de free software, ¿no? Se lo entiende como free, como gratis, y no es free como gratis, sino que es libre. Y hay una gran diferencia entre entender que el software es gratis a que el software es libre, porque que el software sea gratis no te dice nada más que lo puedes usar y ya. Ahora, que el software sea libre, te da la posibilidad que vos a ese código lo customices a tu modo, porque justamente lo que está abierto y sobre lo que tenés libertad es sobre el código fuente de ese software, ¿no? Y eso era difícil de hacerlo entender a la comunidad, incluso técnica, que sobre todo la gente que venía muy del universo Microsoft, le costaba reconocer e incluso había rivalidades. Hoy ya Sí, no, porque hoy, sí. imagínate que hoy Windows ya trae un Linux, o sea, Ajá, sí, exacto. pero en ese momento no, en Tuvieron, ese tuvieron que momento ceder. tuvieron que ceder, sí. En ese momento no, había mucha rivalidad entre el mundo Microsoft y el mundo Linux. Y bueno, entonces yo me dediqué ahí, me salí de la electrónica y me dediqué a trabajar como administrador Unix en Ah, distintas empresas y bueno, trabajaba en una consultora y ahí hacía administración Unix y bueno, y obviamente trabajábamos todo con el universo libre, básicamente. Obviamente, cuando tuve que hacer implementaciones en ciertas corporaciones, había que negociar y era bastante complicado a veces hacer funcionar ciertas tecnologías, digamos, privadas con software libre. Pero bueno, fue básicamente, digamos, ese es el trabajo, ¿no? De lo que es la administración de sistemas, mucho de parte de comunicaciones y redes. Y, y bueno, y ahí le empecé a tomar el gusto al mundo forense y me preguntaba cómo era eso del mundo forense, en la informática pero ¿en qué y todo eso. momento? ¿En qué momento? Porque viene de la parte de electrónica, luego te llaman es más, si no vamos hacia atrás de la parte de los drivers, un poquito ahí de la computación, luego la electrónica, luego ya pasamos pues a ya te interesa más en el tema de la informática y todos los componentes, y luego dentro de la informática, la ciberseguridad un poquito ya que se muestra con los juguetitos que ponían a prueba, y luego ya la forense. O sea, esa Exactamente, sí, transición sí. bastante interesante Bueno, a la forense. sí, 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 en realidad eso surge porque me tocó cursar en la universidad una materia que era Derecho Informático. Y nada, era raro, derecho informático. eh, Básicamente veías derecho, pero la persona era especialista en informática. Y bueno, él fue el que puso en la mesa esta palabra de informática forense, que a mí me llamó mucho la atención, porque digo, ¿cómo es eso de la informática forense, ¿no? Y obviamente no había, a ver, no estaba desarrollada la informática forense así como tal, incluso la ley, a nivel ley
no existía. Como mucho había alguna reglamentación muy, muy básica, vamos a decir. Claro, Y me bueno, imagino. la universidad, sí, No, me imagino, digo, que era así. No había políticas como ahora que todos los días no, están sacando políticas sobre tecnología y reglas, ¿no? Sí, te totalmente. escucho, te escucho. Totalmente, no había ninguna reglamentación de nada y bueno, este profesor de la universidad con esa materia me generó una gran curiosidad, decir, uy, ¿cómo es esto? Y en una universidad que no es la que yo cursaba, la Universidad Tecnológica Nacional, había una especialización en informática forense que podías hacer que duraba un año y nada, básicamente ahí te daban las bases para ser perito en informática forense. Y bueno, mientras que cursaba la carrera de informática, me hice esa especialización y, y bueno, después no me dediqué a ponerlo en práctica eso porque todo lo que es la informática forense tiene como una pata judicial bastante fuerte y bueno, eso entendí que no era lo mío, ¿no? O sea, una cosa saber todo lo técnico y demás, pero otra cosa después es entender cómo funciona la justicia, tener que comunicarte Ejercerlo. con fueros, exacto. Entonces me quedó ahí como un conocimiento agregado Y una buena base. y una buena base, sí, que bueno, que después me permitió abrir la cabeza básicamente, porque en la universidad en ese momento no había ninguna materia de seguridad. Estamos hablando de ingeniería informática clásica, no había nada de ciberseguridad. Solo lo que había venía del universo de los foros y demás. Y entonces, una vez terminado eso, me empecé a interesar mucho por el mundo de los detectives, de lo que es las investigaciones y esas cosas. Ok. Y bueno, hice la especialización en una agencia como detective privado, básicamente. Ah, caramba. Genial. Y sí, sí, me puse a trabajar, hice varios trabajos de esos. Y después, bueno, terminé dando clases en la misma agencia porque necesitaban a alguien que sepa de informática y de seguridad informática. Y si bien es cierto, yo no tenía ninguna formación, digamos, formal, valga la redundancia, de seguridad informática, sí ya tenía bastante experiencia y bueno, podía dar esos talleres. Y, y bueno, de ahí básicamente me fui para la Fuerza Aérea a trabajar, la Fuerza Aérea Genial. Argentina. Qué tales conductos con los que has ido moviéndote? Eso es Sí, increíble. sí, Muy sí. bueno. Sí, en mucho no había otra opción, digamos, más que, viste, como cuando te metes en un monte lleno de maleza que tenés que empezar ahí a buscar, a ver, A hasta que uno, pivotar. bueno, se siente, Ajá. claro, hasta que uno se siente, bueno, cómodo con lo que está haciendo, y también tiene que ver con el saciar la curiosidad, ¿no? Porque eh, qué sé yo, en mi época era eso, ¿no? De vos estudiabas informática y eras o programador o te dedicabas a redes. Era como las dos Las escuelas. dos pastillas de la Matrix. Exactamente. Y bueno, no había mucho lugar para otras Ujú. cosas. Y yo, si bien es cierto, trabajé sí en redes y me gustaba mucho eso y demás, siempre como que tenía la curiosidad por la seguridad y las cosas que estaban ahí relacionadas. Nada, me fui metiendo con eso. La Fuerza Aérea llamó concurso, entré ahí y bueno, ahí estuve obviamente trabajando en seguridad informática, después pasé por un poco por inteligencia, ciberseguridad y todo eso, y obviamente ahí recibí mucha capacitación por parte de las fuerzas y demás. Y, y bueno, después de ahí me fui para el lado siguiendo en el estado de lo que es el Ministerio de Modernización acá en Argentina y ahí estoy haciendo trabajo más de DevOps, o sea, acompañaba a los equipos de desarrollo, aportando capa de seguridad y haciendo trabajos de pentesting, o sea, pentesteaba aplicaciones, probando cosas, y ahí entendí que me gustaba mucho la parte defensiva, o ofensiva, perdón, y la investigación, ¿no? Que siempre me daba como
como mucha alegría darle a un tema, tratar de entenderlo, encontrar cosas y bueno, Desentrañarlo. exactamente, ¿no? Que es un poco la esencia de la ciberseguridad. La ciberseguridad es eso, es pensamiento lateral, es ir al fondo de una situación para encontrar o vulnerabilidades o nuevas funcionalidades. Mucha curiosidad, Entonces, ¿no? exactamente, es una de las bases, ¿no? La curiosidad es fundamental porque es el motor que te permite, bueno, querer ir más allá y obviamente en ese ir más allá, este, tener muchos desafíos y aprender la frustración, ¿no? Que es una moneda común en la ciberseguridad, en la vida, pero en la ciberseguridad, este, entender que uno se va a frustrar todo el tiempo es importante, ¿no? Porque si uno va a pretender sacar las cosas de una o ser un crack en una, no va a poder superar eso, digamos, ¿no? En cambio, cuando uno entiende que el camino básicamente es una frustración tras otra, bueno, Como eso golpear, te da golpear, golpear hasta romper esa pared, ¿no? Tener toda esa paciencia. exactamente. Exactamente. Entonces, no te sale algo, bueno, te vas a dar una vuelta en bicicleta, lo que sea, volvés, le seguís dando un poco más. Y un día de repente te estás bañando y te descubrís, dices, uy, si pruebo esto así. O bueno, en lo personal me pasa cuando me voy a dormir, no sé. Antes, o sea, cuando estoy en la almohada empiezo como a la cabeza empieza A a maquinar, como reflexionar, claro. estás Y depurando. Comienzas a hacer tus procesos. exactamente, debugging, totalmente, exacto. Entonces, capaz que ahí dices, uy, mira, no probé esto, o de repente se te ocurre, pero le podría preguntar a esta persona también, porque esa es otra de las cosas que es importante en la ciberseguridad, que es la comunidad, ¿no? O sea, no solo en la ciberseguridad, en la humanidad en general, el hecho de cooperar es importante Ujú. y de apoyarse Exacto. sobre colegas, sobre amigos, y que uno también sirva en ese lugar, ¿no? De decir, bueno, sabes que contás conmigo para lo que sea, entonces lo que yo sé, el otro no lo sabe, lo que sabe el otro yo no lo sé, y ahí está el chiste, ¿no? Por Porque, algo las capaz, comunidades se han hecho así, ¿no? Comunidades de claro, software. por algo también, o sea, es algo que caracteriza mucho a la ciberseguridad, a las comunidades, las conferencias. ¿Vos ves acaso, no sé, conferencias de DevOps o de UX? No. Cada uno en su nicho, en su cuadrado. No, ahora la comunidad de ciberseguridad hay un montón, cada vez hay más aparte. No sé la cantidad de conferencias que debe haber a nivel global, pero son enormes. Y entonces ahí uno va de una charla, el otro de otra charla, mientras que tomamos algo, vos me contás lo que hiciste, yo te cuento. Y bueno, así como uno a veces cuando se va a dormir puedes pensar, no probé esto, también uno dice, no, pero le voy a preguntar a fulano que es un crack en reversing y capaz que me da una punta. Y bueno, y después capaz que se convierte en colega porque también le da curiosidad y son dos mentes intentando resolver un problema después o algo así, Qué ¿no? increíble eso, ¿no? Es súper chévere cuando puedes, digamos, abrir... Es como un procesador, pues si rompes más núcleos, va a procesar mejor la información que tengas o el problema a resolver. Y justo solamente para agregar en lo que hablas de dormir y soñar la solución, justo el primer invitado que tuve, David Ordinola, en el programa, también habló pues de que una vez se fue a dormir, tenía un problema creo que en C++ y soñó la solución, pues, ¿no? Entonces al día siguiente se despertó y comenzó a picar código como si fuese un capítulo de una película, ¿no? De informática. Muy bueno, muy Sí, bueno. sí. Muy, muy bueno y me veo identificado, no quizás en desarrollo, pero bueno, sí en otras cosas, ¿no? Que tienen que ver quizás con la investigación, en donde uno... Hay veces que pasa que arrancás, digamos, con buena velocidad y de repente es como que te chocaste contra un paredón de concreto y ahí quedaste incluso hasta por meses sin hacer nada. Hasta que un día, lo más ridículo de algo, bueno,
te surge algo que no te da la solución completa, pero entonces abre un nuevo escenario de trabajo, ¿no? Y bueno, y la ciberseguridad tiene eso de la comunidad, de apoyarse en el resto y todo eso. Eh, una imagen muy, muy, digamos, distante a la que vende Hollywood, ¿no? Que quizás la imagen que la gente común tiene Esa es es buena. la del tipo que está en un cuarto oscuro con una capucha, ¿no? Solo ahí, siendo un crack. Y bueno, muy lejos de la realidad está eso, Como Mr. porque Robot. claro, sí, sí. Por lo general, cualquier persona que trabaja en ciberseguridad, eh, sí puedo entender que sea solitaria o media antisocial, pero solo con una parte de la sociedad, porque después, por lo general, se da mucho la comunidad y bueno, cuando uno a veces comparte cierta área de conocimiento con un grupo de personas, ya no más el hecho de tener un tema en común, se hace interesante escuchar a otro, ¿no? Claro. Entonces, nada, eso es importante destacarlo, ¿no? La curiosidad es fundamental y es algo que, digamos, por lo general no se aprende en una materia. O sea, te pueden explicar ciberseguridad, pero no te pueden explicar el pensamiento lateral, por ejemplo, o no te pueden explicar la curiosidad, o digamos, eso se tiene que transmitir con el ejemplo, ¿no? O sea, si obviamente hay un profesor que tiene la capacidad de transmitir la curiosidad a su alumnado, bueno, entonces puede ser que ese tipo sea un referente que despierte en otros la curiosidad y que despierte en otros esos fuegos, ¿no? Que tiene la adrenalina de la curiosidad. Muy distinto a alguien que estás enfrente de una cursada con un PowerPoint, ¿no es Ujú. cierto? Explicándote de manera cuadrada cómo funciona una vulnerabilidad, en donde se hace irremontable, ¿no? Porque no son cosas muy amenas a veces de seguir y todo eso, más si uno cursa, no sé, un martes a las 11 de la noche, ¿no? Este, Imagínate. De todas maneras. Además que la resiliencia, ¿no? O sea, ser bastante cauto porque te vas a dar contra la pared y no se va a resolver a la primera, pues, ¿no? Entonces tienes que ser bastante también consistente, me imagino. Exactamente, exactamente. Y es en donde queda evidencia la, la ingeniería, ¿no? Es decir, la ingeniería entendiéndola como el ingenio, ¿no? O sea, un ingeniero resuelve problemas, básicamente. Bueno, en ciberseguridad, sea que hagas lo que hagas, también vas a tener que estar resolviendo problemas y no siempre la solución, por no decir nunca, está ahí a la mano. Entonces está el chiste en tener cierto ingenio para encontrarle la vuelta, ¿no? Entonces, eso es perseverancia, eso es tenacidad, eso es curiosidad, son muchas cosas que, que, bueno, que como digo, no se pueden aprender en una certificación, no se pueden aprender en un curso. Eso, digamos, surge de algún otro lado, ¿no? Que está en el interior de una persona y bueno, muchas veces hay docentes que tienen la virtud de despertar esa curiosidad en las personas o en ciertas personas, pero no siempre eso sucede de ese modo, ¿no? Porque por lo general un profesor que va a dar una materia específica y bueno, y ahí se queda, ¿no? Realmente son menos los profesores que tienen esa, digamos, esa magia Esa magia, que exacto. que la mayoría, ¿no? Y bueno, creo que en efecto el rol del docente o del profesor debe ser ese. No es importante que el profesor sea un referente en su área o que sea excelso en su área, sino que tenga la capacidad de transmitir las ganas por entender eso que está viendo. Después, bueno, ya dependerá de cada persona, habrá quien, por supuesto, supere al maestro y bueno, y es ahí en donde queda más, digamos, en gloria el trabajo del maestro, ¿no? Decir, bueno, que alguien me supere a mí, no por una cuestión de conocimiento, sino por una cuestión de curiosidad y de querer ir más allá sobre lo que estamos viendo, ¿no? Por eso
Yo creo que en la docencia hay como una cosa de ser docente de una materia, en donde hay que saber de esa materia, por supuesto, y otra cosa es ser docente como un profesional de la comunicación, ¿no? De decir, bueno, de poder transmitir un conocimiento al punto de que el que lo recibe se estimule y vaya más allá, ¿no? Es como, son como dos cosas distintas. Tal cual, queda bastante claro el contraste. Exacto, ¿no? Entonces me parece que me parece que es algo que aplica en general, pero creo que en la ciberseguridad, bueno, se vuelve mandatorio, ¿sí? Porque más allá de que en la ciberseguridad, como en toda área de conocimiento, hay puestos que son mecánicos, que se hacen con un libro de instrucciones, lo cierto es que la esencia no es así. La esencia es justamente ir más allá, porque me pueden atacar usando estrategias que yo no sé, o si estoy haciendo auditorías, tengo que pensar que el otro se va a defender de esta manera. Entonces, se vuelve permanentemente un juego, básicamente, ¿no? Que es una linda manera también de entenderlo. Por eso, yo a veces cuando doy talleres de los capture the flag, que son los CTF para los captura la bandera, Okay. digo, bueno, eso, tomarlo como un juego, ¿no? En donde nos divertimos y encima aprendemos habilidades de seguridad y hacerlo en grupos, en conjuntos. Porque, insisto, siempre lo que sabe yo, la otra persona yo no lo sé y viceversa. Entonces, si se puede lograr eso, creo que los resultados no pueden fallar, porque está la materia prima esencial que toda disciplina y que toda tarea de ciberseguridad requiere, básicamente, ¿no? Y después, por supuesto, está el otro factor, que es que uno a veces no se da cuenta porque siente que nunca avanza, porque dice, Eso uy, sí. ¿no? Uno siempre estoy igual, ¿no? Porque uno, qué sé yo, se suele comparar con otras Gran personas, error, o ¿no? porque, gran error, por supuesto, o porque uno, bueno, hay algo muy despótico en el ser humano a veces que es, cuando ya sabemos algo, bueno, automáticamente eso pierde valor, porque ya lo sé, ¿no? Entonces, uno a veces cuando pasa el tiempo no se da cuenta todas las cosas que fue, bueno, adquiriendo, ¿no? Que No, no tienen un valora, valor. ¿no? No valora lo que tiene, por así Exactamente, decirlo, en todo aspecto, material, intelectual. exactamente, exactamente. Pero bueno, como el conocimiento no lo podemos perder, como pasa con las cosas materiales, ¿no? Que muchas veces le damos valor a algo material cuando lo perdemos, ni hablemos de un ser querido, ¿no? Bueno, en el conocimiento no, el conocimiento no se pierde, ¿no? Entonces, que no se pierda no quiere decir que no tenga valor. Y eso a veces sucede cuando uno va avanzando, va adquiriendo conocimientos, y una vez que los conocimientos están adquiridos, bueno, listo, ya está, esto ya no lo tengo, ¿no? Entonces, o sea, no le doy valor. Pero es cierto que cuando el tiempo va pasando, si uno hace una reflexión, se da cuenta que sabía un poquito más que antes y bueno, y el trabajo de todos los días hace que uno se vaya perfeccionando y de repente uno se convierte en ese que a uno le dio ciertos conocimientos que antes no tenía, ¿no? Entonces, uno desde su lugar puede aportar los conocimientos a otra persona y así es como se van generando digamos, las redes de contacto, las redes de aprendizaje. Si uno revisa la historia, en efecto, de la física, de la matemática, de las ciencias en general, de la filosofía, bueno, un autor en realidad está basado en el otro, ¿no? En el que estuvo Sí, atrás. sí, sí, sí. Porque uno habla de Einstein, pero ¿y de todos los que comió Einstein, digamos? O no sé, hablando de Leibniz, o no sé, de tantos que podemos mencionar, ¿no? Entonces, vemos cómo hay digamos, un aporte, por más que quizás, no sé, por más que Nietzsche no haya conocido a Platón, lo conoció por su obra, digamos, y Exacto. Platón le aportó a su obra, ¿no? Digo, eso nos pasa a nosotros, por Es más que como un músico, ¿no? Influencia de otro.
Exactamente, por más que nosotros no lo hayamos conocido a Leibniz, cuando estamos aprendiendo el cálculo diferencial, lo estamos conociendo, digamos, de alguna manera, ¿no? Este, Es tal cual. entonces, nosotros tenemos el conocimiento que él nos dio y a su vez nosotros tenemos la posibilidad de pasar ese conocimiento a otros. Si encima le podemos agregar, bueno, mejor todavía, ¿no? O sea, ni hablar. Hay personas que tienen, digamos, esa característica, ¿no? Bueno, de desarrollar algo que hizo alguien, encontrarle una nueva funcionalidad, encontrarle una nueva vuelta de tuerca, y está buenísimo, Lo pero reinventa a veces o lo mejora, ¿no? lo reinventa. El otro día veía un video de un tipo que logró que una bicicleta funcionara a 90 kilómetros por hora. Una locura, ¿no? Y el tipo lo que se diseñó es todo un sistema de piñones que va a la parte de atrás. Y digo, bueno, ese tipo es un hacker en efecto, porque ese tipo estudió tanto cómo funciona la bicicleta que se dio el ingenio para agregarle una nueva funcionalidad, que es una serie de piñones más que hicieron que la bicicleta vaya a más velocidad, digamos, ¿no? Entonces, ahí queda claro cómo se puede ser hacker en muchas cosas, ¿no? Exacto. No solamente en ciberseguridad. Exacto. Además de que agregar ahí lo que tú mencionabas de que, claro, a veces las personas dicen, yo ya conozco esto y le quitan valor. Es más, o sea, ese conocimiento que has adquirido en otra nueva experiencia sirve de engranaje para esta nueva necesidad o problemática que tengas. Y ese conocimiento, al fin y al cabo, es como, como la materia, o sea, se va transformando y se va adaptando. Y es lo mismo ya en macro, como dices, o sea, autores anteriores sirven de referencia para los nuevos. Y aquí para cerrar mi idea es por ejemplo, me gustó esto de hace unos días de SpaceX, que apoyó, digamos, encajar el propulsor, ¿no? En la base. Entonces, todo eso, si nos vamos hacia atrás, ¿cómo se originó? O sea, viene de mucho conocimiento de muchos autores para poder llegar como humanidad a ese punto de innovación. Totalmente, totalmente. Por eso es tan importante el compartir el conocimiento, ¿no? Obviamente siempre hay, porque así es la naturaleza humana, gente, bueno, egoísta, arrogante, lo que sea, pero bueno, la evidencia nos dice que es importante y es saludable compartir el conocimiento, ¿no es cierto? Porque de alguna manera nosotros adquirimos conocimientos de otras personas en las distintas áreas de conocimiento que vamos teniendo, ¿no? Y es algo interesante también lo multidisciplinario que todo se convierte, porque hoy día la ciberseguridad, si bien es cierto, está basada en las áreas de conocimientos relacionadas a las ciencias de la computación o de la informática, porque obviamente que los pilares están en la arquitectura de computadoras, en la programación, en los sistemas operativos, ese es digamos, el tronco, la raíz, vamos a decir. Después hay mucha cuestión interdisciplinaria que se va dando y que cada vez va a ser más todavía porque, no sé, de acá a 5 años no podemos saber los puestos que se van a necesitar cubrir, ¿no? Así Y eso es. es algo que es interesante para considerar que muchas veces hay gente de la ciberseguridad que viene del derecho, ¿sí? Hay gente que viene de la biología o de áreas muy, muy diversas y bueno, y que van a ser necesarias incorporar, porque si hay algo que podemos advertir, y creo por lo que la ciberseguridad está en alza, ¿no? Porque es interesante preguntarse por qué hoy estamos hablando tanto de ciberseguridad y no hace 10 años. Bueno, quizás una de las razones sea que cada vez información de mayor sensibilidad se utiliza en formato digital. Y cuando hablamos de información en formato digital, estamos hablando de información alojada en dispositivos electrónicos o en tránsito, ¿no? Hablando de la información digital que va en redes. Y esto vino para quedarse. Ya hablemos nomás, vos nombrabas a una de las empresas de Elon Musk. Bueno, ¿qué pasó con Neuralink? ¿No? Un tipo que tiene un chip en el cerebro. Ese chip
esa pieza electrónica tiene información en formato digital, que en algún punto va a necesitar ser protegida. Bueno, y así podemos hacer una película de ciencia ficción, básicamente. Crea mayores probabilidades de vulnerabilidades, de ataques, de nuevas cosas, como dices, ¿no? Y también, un poquito yéndome hacia atrás, lo que mencionabas de la importancia de compartir el conocimiento, creo que es bien marcada la definición de comunidad, ¿no? La comunidad creo que al final nos hace avanzar como humanidad y como profesionales, ¿no? Creo que esa es una palabra bastante interesante y que desde, por ejemplo, la comunidad del software libre, ¿no? Comunidad, comunidad, comunidad. La comunidad es clave, creo, para desarrollar. Y con esto que, Totalmente. y con esto que regresamos nuevamente a lo de los nuevos tipos de puestos de trabajo, a estos riesgos, ¿no? Porque, claro, la innovación trae riesgos. Y así también como me comentabas que básicamente sintetizando las habilidades blandas están bastante ligadas hacia atrás de nuestra constancia como personas, quizás para resolver problemas, ¿no? En la parte de seguridad o también en distintos tipos de facetas. Es bastante interesante cómo eh, mucho de la parte profesional también está ligada con tu parte personal y cómo tú gestionas tus emociones, ¿no? Y tu desarrollo personal. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Eso es fundamental. De hecho, hay veces que ciertos puestos están relacionados a temperamentos y características, ¿no? Emocionales. No es lo mismo un comercial, ¿no es cierto? Que es una persona por lo general extrovertida, que es una persona que por lo general está, bueno, todo el tiempo relacionándose con personas, a un desarrollador, ¿no? Aunque quizás tiene a su compañero al lado y prefiere hablarle por Teams en vez de hablarle hablando, ¿no? Son personalidades distintas Ajá. y de ahí lo que nos decían los griegos, ¿no? Conócete a ti mismo, en función de, bueno, en qué tengo que mejorar y en qué soy bueno. ¿Dónde funcionas mejor, Sí. no? Siempre vamos a tener habilidades y siempre vamos a tener cosas por mejorar. Es un desafío entender cuáles son las habilidades de uno, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, es lo que decíamos antes. El conocimiento que yo ya sé, no le doy valor quizás, pues ya lo sé, listo. Entonces, pero eso no debe ser así, porque es importante saber con las habilidades que uno cuenta, con el conocimiento que uno cuenta, porque es una manera de allanar el camino, ¿sí? O recortar el camino hacia donde uno quiera ir. Entonces, en ese sentido, bueno, es importante hacer una reflexión de esas características. Yo a los alumnos de la facultad a veces se lo digo también, porque, bueno, la carrera de ingeniería informática cada vez queda más, no digo obsoleta, pero sí queda cada vez más limitada, ¿no? Ujú. Porque si tenemos que ir a informática, incluso electrónica, digo, son carreras que han quedado en una estructura esencial, pero hoy el mercado, lo cotidiano, demanda otras cosas, ¿no es cierto? Porque ya no alcanza lo que uno ve en la facultad, no solamente en términos de ciberseguridad, sino de inteligencia artificial o de otras cosas. Entonces, digo, bueno, es importante como hacerse algunas preguntas de rigor, en tanto decir, bueno, ¿qué me gusta? ¿En qué soy bueno? ¿En qué no? ¿Sí? Entonces ahí con esas cosas uno va allanando de alguna manera el camino. Y en la ciberseguridad pasa lo mismo, porque la ciberseguridad es un área que tiene múltiples dominios. No es lo mismo un analista de malware que está ahí haciendo reversing de un código o de un binario, mejor dicho, a un tipo que eh, va a implementar normas ISO en una empresa o políticas de seguridad, básicamente, ¿no? Son dos perfiles distintos, habilidades distintas, y estamos hablando igual de ciberseguridad, ¿no? Entonces, eso es importante, bueno, replanteárselo sobre todo esto que digo está como orientado a aquellas personas bueno, que son estudiantes de alguna manera de tecnología y están ahí en la duda, ¿no? Decir, uy, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Bueno, para todas esas personas es importante
ese tipo de preguntas, ¿no? Y después, como bien decías, lo del compartir el conocimiento, no solamente a los colegas, es decir, a las personas técnicas, sino a la comunidad. O sea, nosotros estamos armando ahora una charla que va a ser ciberseguridad para la tercera edad, ¿no? Ah, genial. Entonces, es algo que es interesante, porque nuestros viejos, vamos a decir, Ujú. son personas que usan tecnología, porque usan WhatsApp, usan mails, usan cajeros automáticos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, digo, bueno, por supuesto, alguien que es de la tercera edad, estamos hablando de alguien que tiene de 65 años para arriba, y bueno, no va a saber del lenguaje técnico quizás que, incluso hasta yo, ya siendo un tipo más grande, no entiendo lo que hablan los pibitos de 20 años porque usan unas abreviaturas raras. Bueno, imaginemos para alguien grande, ¿no? Entonces, podemos hacer contenido para aportar a la tercera edad, ya que la tercera edad nos ha aportado tanto, porque nuestros Los abuelos y cimientos todo, están ahí. exactamente, son esos que nos enseñaron muchas cosas de la vida, ¿no? Claro. Entonces, nosotros desde nuestro lugar podemos hacer un trabajo ahí pedagógico para que los abuelos entiendan a cómo cuidarse, también saber a quién llamar, porque yo a veces digo, no importa que vos seas un técnico, que sepas cosas técnicas, no. Lo importante es que vos adviertas ciertas cosas para llamar al técnico que te ayude o que te dé una mano, ¿no? Ujú, claro. Porque obviamente hay personas que no les interesa el mundo técnico y está perfecto. Pero entonces sí es importante tener las herramientas para, bueno, saber cuidarse, detectar amenazas. Y bueno, y los abuelos se enganchan en eso, se divierten. Y así como hay que tener cierto lenguaje, cierta pedagogía para hablar a los más grandes, hay que también tener pedagogía para hablar a los más chicos, ¿no? Que si bien es cierto, ellos ya nacen con la tecnología mal administrada puede generar un mal bastante profundo, vamos a decir, dependiendo por supuesto de las edades, ¿no? Ya por empezar, un niño de 3 4 años no debiera tener tecnología a la mano, ¿no? Ujú, Más bien exacto. tener alguna... Yo tengo una sobrina chica, o sea, una bebé, digamos, y es increíble como uno pasa por el televisor y se parece que fuera un imán, ¿no? Se le van los ojos ahí. Y obviamente luz sonido es algo que es muy atractivo, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, no, 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 no es algo menos importante porque son situaciones que pueden ser inocuas, pero no lo son, porque alteran mucho a los niños, ¿no? Generan un exceso de Sí. dopamina, un montón de cosas que tienen que ver con la psiquiatría, ya nomás, que no es mi tecla, Es bueno pero saberlo, es bueno ser conscientes de eso, ¿no? Porque ya, si exactamente. somos grandes, o sea, los más grandes, a veces caemos con los algoritmos que nos muestra, tanto, ¿no? En las recomendaciones de las redes sociales. Ahora imaginemos a un niño que ni siquiera está en el contexto de ello. O sea, se está dejando súper atrapar. Exactamente, exactamente. Y bueno, cuando los niños ya no son niños, digamos, sino que son, digamos, preadolescentes, que están en la edad de la pubertad y demás, bueno, el celular o el móvil, la PC con ciertas reglas. eh, y cuando hablamos de reglas no hablamos de ser prohibitivos, no, 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 no. Se trata de acompañar a los más chicos en el mundo digital para que estén justamente advertidos de los riesgos que corren. Y la mejor manera es fomentar la comunicación, ¿no? No se trata de instalar una aplicación, digamos, de control parental o tenerlos ultra controlados, porque eso no va a generar más que distancia, Y ¿no? rebeldía. Entonces, y rebeldía, exactamente. Entonces, así como cuando, no sé, en mi época, bueno, no hables con un extraño en la plaza,
porque puede pasar esto y esto y esto y esto, o cosas similares que nos pasaban en la vida física de antes. Bueno, eso se lleva hoy al mundo digital, básicamente, justamente estimulando a que los chicos se abran, estimulando la confianza, que si están atravesando determinada situación, bueno, puedan abrirse, ¿no? Puedan manifestarnos qué es lo que nos pasa. Y aquí hago un punto importante sobre la generación de padres que no son tecnológicos y que muchas veces por no ser tecnológicos se asustan y dicen, ah, bueno, no, toman una actitud extremista, ¿no? Ah, no lo tienen, o no haces esto, no haces lo otro. Entonces, sin necesidad de que estos padres sean ultra técnicos, pueden adquirir conocimientos de cómo funcionan los juegos, por ejemplo. No sé, hay un juego que se llama Roblox, muy Mm. conocido, que tiene ya un montón de configuraciones que se les pueden agregar para que los chicos estén más protegidos. Y si se sienten que no entienden nada absolutamente, bueno, siempre está el famoso técnico reparador de computadoras o el familiar, digamos, que es más geek, El gig, el que gig. nos, exactamente, que nos puede dar una mano ahí, porque es importante que los padres entiendan en el qué contexto, ¿no? Que los chicos están manejando. Nuestros padres entendían cuando íbamos a un boliche, bueno, que iba a haber cigarrillos, que iba a haber alcohol, que iba a haber jóvenes más grandes, todo lo que había, ¿no? Bueno, Esos muchos riesgos padres, para esa edad, ¿no? exactamente, muchos padres hoy no entienden los riesgos a los que los chicos se exponen por no entender cómo funcionan las tecnologías, ¿no? Y sin ser un experto en tecnología se puede entender cómo funcionan estas aplicaciones y estas redes de comunicaciones, básicamente. Y después un dato no menor es predicar con el ejemplo, ¿no? Muchas veces yo he visto padres que dicen, ah, bueno, no uses el teléfono y él tiene el teléfono en la mano. Entonces, eh, no es una manera muy pedagógica y efectiva de enseñar algo, ¿no es cierto? Sí. Si yo voy a pretender que mi hijo o el menor que tenga a cargo no use el teléfono, yo no puedo estar en la mesa usando el teléfono o estando todo el día con el teléfono, ¿no? Entonces, eso es importante también, porque es un llamado a la reflexión sobre cómo los grandes estamos utilizando la tecnología, que por más que no seamos de la generación tecnológica, hoy se ven personas grandes, estoy hablando de 30, 40, 50 años, que están agarradas a las redes sociales como cualquier adolescente. Entonces, Ujú. eso es importante. Primero por la salud mental de cada uno y después porque si tenemos a cargo a un menor, es importante hacer entender con el ejemplo, ¿no? Y yo creo que la parte que dices de comunicación del menor a los padres es súper vital, ¿no? O sea, el comunicar también cierto tipo de contacto que de repente en un juego alguien le escribió, ¿no? O algún tipo de mensaje raro, o estos tipos que escalan hasta el punto de poder citar a los niños, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, también en casa debe haber una comunicación constante, porque creo que si el papá es como que hace caso omiso de lo que le quiere decir el hijo, o no lo están asuntando, es casi como en la vida real, o sea, va a seguir malos pasos, se va a ir por otro lado, y va a ser presa fácil para este tipo de situaciones más complejas. Totalmente de Ajá. acuerdo, Ahí, totalmente de acuerdo. sí, y tomando esta parte interesantísima que me dices que a los abuelitos de la tercera edad y este tipo de educación y a los más chicos también, ¿cómo tú observas el momento actual, o sea, ya del ciudadano, ¿no? De a pie, de estos riesgos informáticos actuales, ¿no? Que, no sé, una ingeniería social es tan efectiva, sigue siendo efectiva, un phishing sigue siendo efectivo para una persona, ciudadano promedio, ¿no? Que no necesariamente está en un cargo súper alto que sea objetivo de ciberatacantes, sino que cualquier persona, nuestro vecino, nosotros mismos o un familiar. Claro, claro. Sí, sin dudas. El 70% de los ataques,
De hecho, se dan a partir del uso de una táctica de ingeniería social, básicamente. Las tácticas de ingeniería social son de las más diversas, desde el clásico phishing hasta hoy que se suman mensajes de WhatsApp prometiendo trabajos, o bueno, así podemos seguir con la lista, que por lo general tienen que ver con ofertas, ¿no? O buenos descuentos. Ya esto no viene solamente por mail, como era antes, sino que también viene por mensajería de texto, por WhatsApp, es decir, por distintas vías de comunicación. Pero la estrategia, o más bien la táctica, sigue siendo la misma, ¿no? Como decimos acá en Argentina, un chamullo, es decir, un cuento, para hacer creerle algo a alguien e inducirlo a realizar una acción que por lo general está relacionada con hacer clic en algún link o descargar algún dato adjunto, ¿no? Si no, en algún otro caso también proporcionar datos sensibles, como el número de la tarjeta bueno, o datos que son sensibles, ¿no? Hay veces que el chamullo, como decimos nosotros, digamos, ¿cómo decirlo en el lenguaje castellano? El gancho, el, Claro, el cuento, vamos a el decir. cuento, está bueno. El cuento está tan bien armado bueno, que las personas terminan cayendo, ¿no? Entonces, en ese punto es importante entender que las amenazas hoy, la mayoría vienen por alguna táctica de ingeniería social y el devenir básicamente está relacionado con eso, con hacer clic en algún lugar que nos lleve a algún sitio malicioso para descargar malware o algo parecido, ¿no? Y bueno, lo que por supuesto están en riesgo son nuestros datos. Por eso hay una serie de buenas prácticas a seguir, como tener una solución de antivirus o de anti-malware en los dispositivos, por supuesto, paga, no craqueada. Ya hemos superado esa parte de adolescencia, por favor. No usen, Claro, y creo que es un buen momento para que se refuerce, ¿no? El no usar el software no licenciado. El software craqueado exactamente. hay un alto riesgo de que estén filtrando tus datos. Exactamente. Bueno, eso, tener las aplicaciones actualizadas, porque muchas veces da pereza hacer las actualizaciones, pero es importante, porque no solamente las actualizaciones agregan nuevas funcionalidades, sino que también fixean vulnerabilidades que los ciberatacantes después pueden explotar. Tener backups de la información, y esto no solamente por un ciberataque, muchas veces si yo tengo mi dispositivo móvil y estoy en la montaña haciendo turismo y se me cae al vacío el celular, el teléfono, si yo no tengo backup de esa información, fue la información, básicamente, ¿no? Entonces, ese también es un llamado a decir, bueno, ¿qué tan sensible es la información que estoy guardando en estos lugares? ¿Requiere backup? ¿No requiere backup? Son todas buenas prácticas que podemos tener para estar más seguros, ¿no? Y entender que, bueno, que las estrategias, o mejor dicho, las tácticas de ingeniería social van cambiando todo el tiempo. Hoy día estamos en la era incipiente todavía de la inteligencia artificial, pero muy en auge, en donde, no sé, se ven un montón de videos, por ejemplo, de Messi, ¿no? Hablando en inglés. Cuando Messi apenas habla español, Hasta ¿no? los comerciales habla español. Hasta los Sí, comerciales extranjeros, él habla español. claro. No le quitan eso a Este, él. no, claro. O usan el rostro de alguna actriz, ¿no? Para hacer también algún otro video, bueno, o también con las voces. No sé, hay audios de Maradona o de jugadores que jamás han dicho ellos esos mensajes, pero utilizan las voces. Esa técnica se llama deepfake. Bueno, ¿qué pasa si yo recibo un mensaje de audio de un familiar acusando que está en problemas, ¿no? Y para eso en realidad han utilizado esa técnica, ¿no es cierto? Y los Entonces, datos los sacan de las redes sociales. Pues hay que tener también cuidado por ahí. exactamente, exactamente. O sea, de alguna manera nosotros somos responsables como usuarios porque regalamos mucha información en las redes sociales. Basta nomás con 1000 mensajes de una persona para poder escribir como esa persona. O sea,
Ya con eso digo todo, ¿no es cierto? Y después, bueno, ya insisto, como bien decías vos, los usuarios tienden muchas veces a hacer posteos o regalar información que después puede ser utilizada en su contra, ¿no? Sin entrar tampoco en un delirio, digamos, paranoico, es importante tener ahí, bueno, consideración de los riesgos o de las repercusiones que puede llegar a tener la información que nosotros vamos a subir, ¿no? Ya sea por una foto. Hoy veía en LinkedIn una colega del secundario subió, se recibió de no sé qué título es, y estaba escrachado el DNI de Mm, ella, un montón de cosas. Digo, los QR, tomate todo la, eso. tomate la molestia de brulearlo, eso, por lo menos, ¿viste? Porque yo sé que hoy es fácil conseguir un DNI, pero ¿para qué le vamos a hacer, para qué le vamos a hacer la tarea más fácil todavía? Así es. Yo vi, Entonces, disculpa que te corte, ahí yo vi hace un par de años creo, que se iba a enviar una encomienda física, ¿ya? De una ciudad a otra. Entonces en la cara de la encomienda era personal y pusieron pues todos los datos de la persona con DNI, o sea, su cédula y todos los detalles. O sea, desde ahí está el riesgo, pues ya no se puede hacer lo que antes se hacía con normalidad. O sea, ya no puedes exponer ese tipo de información, porque no sabes en qué mano va a caer. ¿Quién lo va a ver? totalmente, totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Entonces, bueno, como podemos advertir en base a todo esto que estamos diciendo, hay una necesidad de hacer conciencia, ¿no? En temas de ciberseguridad. No solamente para un sector como puede ser la tercera edad o los más niños, sino que estamos todos involucrados, incluso los profesionales de la ciberseguridad, porque no dejamos de ser personas también. Y no dejamos de ser personas con egoísmos, con complejos de inferioridad o lo que sea, digamos, ¿no? Con La lo emoción es lo cual, primero, ¿no? exacto, yo uso muchas veces cuando doy las concientizaciones, digo, cuando llega la emoción se va la razón, ¿no? Y esa es el principio fundamental que utiliza cualquier cibercriminal que utiliza una táctica de ingeniería social. O sea, si vos te pones a ver en detalles, cualquier táctica de ingeniería social utiliza como punto de partida el estímulo de una emoción para hacer que se vaya la razón en la otra persona. Hola tía, ¿cómo estás? ¿No? O sea, te estoy dando ahí un mensaje que despierta en vos la alegría, ¿no es cierto? O, por ejemplo, saliste sorteado en tal cosa, alegría. Después, si no haces esto, tu cuenta se bloqueará, angustia, ¿no? Estoy angustiado, quiero resolver esto, hago clic. Entonces, las tácticas de ingeniería social siempre van a buscar estimular la emocionalidad en un individuo, porque cuando llega la emoción se va la razón. Y insistiendo un poco en lo que decíamos, la necesidad de la concientización en la sociedad, ¿no? Porque muchas veces se entiende de ciberataques el mundo de los dispositivos móviles y los ordenadores. Pero ¿y qué pasa con la aspiradora que está en mi casa? Que no me estoy dando cuenta que adentro tiene el plano de mi casa, básicamente. Porque esa aspiradora está haciendo inteligentemente el aspirado de un cuarto, que básicamente la aspiradora para poder hacer eso tiene que aprender cuál es el perímetro del cuarto. ¿Qué pasa si un tercero mediante Bluetooth explota eso? Bueno, tiene nada más ni nada menos que el mapa de mi casa, Con todo y ¿no? detalles. Entonces, con todos los Ay, detalles. Incluso sabe a qué hora me gusta limpiar y demás, ¿no? Entonces no se toma conciencia de los sistemas embebidos, ¿no? Que son, bueno, el universo IoT, obviamente, donde ujú. entran estas aspiradoras, muchos dispositivos de salud. Entonces es necesario hacer conciencia en la sociedad que la información digital sensible no solamente se guarda en un dispositivo móvil o en un ordenador, sino que se guarda en la mayoría de los dispositivos que nosotros utilizamos todos los días, incluidos, por supuesto, los autos o estos artefactos domésticos que estamos mencionando.
Claro, al final de cuentas, un ciberatacante o cuando o consiguen vulnerar ciertos tipos de artefactos, van a tener al final un montón de información tuya, comportamientos, y puede ser una pesadilla también porque imagínate que entren a ciertos tipos de aparatos, no sé si tienes cerraduras con digitales, imagínate, pues qué temor que alguien pueda hackear eso, ¿no? Vulnerarlo y tener ese acceso, ese tipo Exactamente, de cosas. exactamente. Y en ese sentido, insisto en la concientización, porque fíjate vos que en el año, creo que fue 2021 o 2020, no me acuerdo bien, estaba la aplicación esta que se llama FaceApp en su apogeo, ¿no? En donde todo el mundo se veía más viejo, o se largaba la nariz, bueno, muchas cosas. ¿Cuántas personas se preguntaron qué hizo FaceApp con la imagen de su rostro? ¿No? Es una buena pregunta. Entendiendo que la imagen del rostro de una persona es su identidad biométrica, ¿sí? O sea, el rostro de una persona se utiliza hoy para loguearse en un teléfono, básicamente, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas personas leyeron los términos de privacidad y seguridad de esas aplicaciones? ¿Qué hicieron con eso? Entonces, ahí se ve la falta de conciencia ciudadana con respecto a cómo regala su información tan sensible. El caso de WorldCoin, gente regalando el iris, ¿sí? También es ¿Qué te identidad parece eso? biométrica. ¿Qué te parece? Sí, eso me sacaste la pregunta de la mente. Y justo que lo tocas, ¿qué te Bueno, parece? es justamente un caso similar, una falta de conciencia por parte de los ciudadanos entregar esta información, ¿sí? De alta sensibilidad a cambio de unos pocos bits, o sea, no sé si eran bitcoin o billetes físicos, no me acuerdo. Son en su moneda de ellos, Bueno, en su moneda. Tienen su moneda digital, ¿no? como sea, yo a más de uno le he preguntado, ¿vos le entregarías la llave de tu casa a alguien? Bueno, esto es lo mismo, porque, insisto, el iris es un patrón biométrico, ¿sí? Estamos hablando de una identidad biométrica. La identidad biométrica es un valor único de cada persona. No hay otro iris igual, ¿sí? Y eso ya hay sistemas, por supuesto, que se utilizan para loguearse y un montón digamos, de situaciones que se pueden utilizar. El hecho de que WorldCoin haya llegado tan lejos habla de la falta de conciencia ciudadana con respecto al valor que tiene su identidad biométrica. No obstante, la deficiencia a nivel legal, a nivel institucional de muchos estados que dejaron entrar a estas aplicaciones y que hagan lo que quieran. Son solo pocos países como Francia, España, no me acuerdo ahora cuál, Alemania también, que pusieron stop a WorldCoin y le dijeron, señores, ¿qué están haciendo? ¿Qué quieren hacer con esto? Y ahora están obviamente en juicio con WorldCoin, donde tienen que WorldCoin esclarecer qué va a hacer con esa información, para qué están recolectando esa información. Pero hay países que las autoridades brillaron por su ausencia, con lo cual no solamente un problema social en tanto a la conciencia ciudadana, sino también un problema de los estados, que no tienen instrumentos para garantizar la soberanía de sus ciudadanos, ¿no? Y qué raro también por el tema de que, como dices, ha funcionado. Y uno de los argumentos que yo he escuchado de WorldCoin es que quieren tener la seguridad de que cuando esto de la inteligencia artificial ya vaya a mayores pasos del montaje, el deepfake, y esto ya se haga cada vez más complicado de poder comprobar si realmente eres humano, ellos lo hacen con la premisa, lo que dicen, con la premisa de asegurarse realmente que eres un humano que está accediendo a una web, a una página en la que ya el captcha en algún momento va a dejar de ser inservible y tener pues esta información que otra vez hago el doble comillas, que dicen que no va a tener, no tienen guardado como tal la foto del iris, sino que en base al iris crean un cálculo y en base a ese cálculo bueno, se descomponen distintas llaves y el iris queda destruido, ¿no? Entonces, ese es, y como tú mismo, como volvemos a retroceder, cuando viene la emoción, se va la razón. Y está tal cual el ejemplo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Al fin y al cabo, nunca se sabe, ¿no? O sea, las empresas en efecto son una caja negra. Por más que Max Zuckerberg diga, no, yo no hago nada, y qué sé yo, y es indemostrable. O que Telegram o cualquier aplicación diga, bueno, qué sé yo, no se sabe. Yo creo que bueno, es un tema no solamente, es un tema mundial, ¿no? O sea, más allá del poder de un presidente o de otro, hoy el poder que tienen las empresas eh, es novedoso porque no lo han tenido en otra época de la historia, ¿no? Hay un libro que se llama Los Nueve Gigantes, que es bastante interesante, Los Nueve Gigantes, porque habla de las 9 empresas más grandes del mundo que manejan los temas, eh, digamos, relacionados a inteligencia artificial y demás, en donde por supuesto está Apple, está, eh, ¿cómo es? OpenAI. Está Amazon y todo eso. Bueno, lo escribió Amy Webb el libro y explica ella ahí en el libro todos los desafíos que vamos a tener que enfrentar a nivel regulación, ¿no? Porque si bien es cierto, por un lado tenemos a China en una sociedad absolutamente controlada, digamos, que pone en jaque todo el tiempo la privacidad de los ciudadanos, por el otro lado los Estados Unidos en esa libertad, digamos, que tienen exacerbada y muy a veces grisada. Bueno, ¿qué hacen las compañías? ¿Qué van a hacer las compañías para manejar estos aspectos legales, ya que cada vez las compañías manejan información más sensible? Insisto, quizás en los países latinos nosotros tenemos una cultura no tan desarrollada todavía del universo IoT y todo eso, pero es cuestión de minutos, por así decirlo, porque años más, años menos, todos estamos en la misma en cuanto a la cantidad de dispositivos que vamos a adquirir, que van a contener información muy sensible y que las empresas nos van a tener que decir qué van a hacer con eso y cómo lo van a gestionar, ¿no es cierto? Entonces, creo que el primer paso es estar a nivel social concientizados para evitar cosas que ya las sociedades han vivido, como el caso de, por ejemplo, ahora se me fue el nombre de la consultora esta, Cambridge Analytica, ¿no? Fue un revuelo, ¿no? Claro, que en Estados Unidos, bueno, fue una empresa que de alguna manera recolectó información a partir de los perfiles de las redes sociales y no digo que sesgó las elecciones presidenciales, pero bueno, más o menos, ¿no? Entonces, ahí, si bien es cierto, hay una mala actitud de Cambridge Analytica, hubo una mala praxis, una mala gestión, una manipulación, lo que quiera, pero bueno, también la sociedad es responsable, o mejor dicho, pudo haber tenido participación, ¿no es cierto?, si hubiese tomado conciencia, si tomase conciencia hoy día incluso, sobre el tipo de información que está regalando todos los días a las distintas herramientas que utiliza. Todos los días, en cada momento, ¿no? ¿Cuánto pasamos en el celular? ¿Cuánto pasamos en la laptop? ¿Cuánto pasamos en las redes sociales? ¿Cómo se alimenta ese algoritmo de cada uno de nosotros? Es tremendo, porque por cada búsqueda que uno hace, porque no solamente en Google, sino ahora que se viene la revolución de Search GPT, que son las tecnologías de inteligencia artificial, son todas recolectoras de información. Y estoy podrido de escuchar, no, pero a mí, ¿quién le importa mi información? Pero sí importa, digamos, porque eso es lo mismo que yo te pregunte, ¿y qué sentido tiene, no sé, un granito de arena en una montaña? Y nada más ni nada menos que la montaña está hecha de granos de arena. Entonces, si todos los granos de arena tuvieran la misma actitud, no habría montaña, básicamente, ¿no? Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es proteger, hacerse cargo de la responsabilidad ciudadana que cada individuo tiene en la gestión de la información, básicamente. Entonces, creo que se vienen, sin dudas, tiempos interesantes
Y creo que hoy estamos en un momento muy, muy importante para cada uno desde nuestro lugar hacer concientización, aportar conocimientos desde el lugar que podamos para tratar de construir un mundo digital más seguro, ¿no? Tal cual. Además de que esto va a seguir y hasta que no tengamos una conciencia o no nos pase, no vamos a tener un cuidado del que deberíamos. Para añadir y cerrar esta etapa, que de por sí agradecerte por el tiempo que se ha alargado, o sea, yo siento que se ha ido demasiado rápido cuando las conversaciones fluyen. Disculpa nomás por robarte estos minutitos, pero sí quisiera cerrar también esta partecita con una anécdota que hace un mes aprox le pasó a un familiar mío, una modalidad de ataque, ¿no? Que está siendo bastante efectiva en el tema de WhatsApp, que es, te escriben por Facebook, ¿no? O de alguna manera te contactan, pero para esto o no tienen o ya tienen el número y te dicen este cuento, pues, ¿no? O eres el amigo de la infancia que te van a agregar un grupo de la promoción o alguien quiere entrar a tu WhatsApp y te avisa supuestamente alguien de WhatsApp que quieren entrar a tu aplicación y pues te piden de que le mandes el código que te va a llegar, ¿no? Pero este código en sí es el que te solicita para transferir el WhatsApp al número del ciberatacante. Y está siendo muy efectivo porque están cayendo varias personas y luego de eso, una vez que el atacante ya tiene tu WhatsApp, porque ya le diste el código, comienzan a pedir dinero, ¿no? Entonces, es solamente que se me vino a la mente para cerrar esta parte de la brecha de vulnerabilidad que hay en las personas de a pie. Que Totalmente. ni siquiera está dirigida a esa persona. Caíste, o sea, y ya estuvo, ¿no? Totalmente. Para agregar también un poquito, como dices, o sea, todo esto sirve, todo lo que nos has comentado de las emociones ya es una base, o sea, es la base que nos va a permitir poder filtrar, ¿no? Un tipo de ataque o ser un poquito más consecuente o tener un filtro un poco más desarrollado. Y quisieras solamente para entrar a este punto y también no extenderlo mucho, sino para que ya es, creo, algo bastante complementario en las empresas, ¿no? Ya tenemos toda esta parte de las emociones, ya la tenemos con el tema del backups también, de las copias de seguridad. Pero en las empresas, ¿tú qué realidades has visto y qué consideras que se puede hacer, ¿no? Y qué realidades incluso ves que se siguen repitiendo, repitiendo y que nadie se da cuenta hasta el momento que sea muy tarde. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? En el sentido de quizás por parte de las empresas invertir en ciberseguridad, ya sea en sistemas como XDR, SDR, distintas tecnologías, personal capacitado, pero se les pierde la parte de la concientización, ¿no? Entonces es ahí en donde el spear phishing llega al usuario de finanzas o llega al- a la persona no técnica, ¿no? Y bueno, contra eso no se puede hacer nada, digo, contra un usuario no entrenado, entonces falta todavía por parte de las empresas madurar en ese sentido. Hay pocas empresas que realmente hacen simulación de phishing o de ataque de ingeniería social, las hay pocas. Hay también quienes las hacen una sola vez y después no las siguen, cuando eso tiene que ser un trabajo continuo para poder medir qué tan entrenada está la persona en esos temas. Entonces, son cosas que se ven, que son necesarias, sin, por supuesto, dejar de mencionar otras cosas que parecen ridículas, pero son un hecho, como las faltas de las actualizaciones, ¿no? Hoy día se ven en grandes compañías sistemas que tienen más de 10 años, ¿no? Versiones de Windows que son muy viejas y que, por supuesto, dejan servido la explotación a ciberatacantes, ¿no? Porque encontrarse, no sé, un Windows 2012 por ahí, o no sé, una versión de Office muy vieja, eh,
que bueno, entiendo muchas veces para las empresas no es tan fácil a veces hacer actualizaciones porque dependen de licitaciones, de presupuestos, no obstante las que tienen desarrollo tienen desarrollada una aplicación que corre con una versión de Apache Tomcat viejo, entonces si actualizo el Apache Tomcat se me rompe la aplicación. Es decir, en una empresa la gestión de las actualizaciones es más compleja, por supuesto, que en la vida de un usuario final, pero bueno, habla eso de la falta de maduración, de conciencia también que hay por parte de las empresas en dejar muchas veces estas, digamos, vulnerabilidades que están relacionadas con sistemas obsoletos, ¿no? Que por supuesto, por ser a veces sistemas tan obsoletos, los exploits para explotar estas vulnerabilidades están en cualquier repositorio de GitHub. Entonces, no es que los ciberatacantes tienen que hacer un gran esfuerzo para también romper eso, ¿no? Entonces, es importante ir señalando, ¿no?, los vectores de ataque. O sea, el phishing, o la ingeniería social al usuario no entrenado, la falta de las actualizaciones de sistemas viejos, y se le suma también un factor que se ve bastante, que son las malas configuraciones, ¿no? O las configuraciones por defecto. Muchas veces la persona de IT tiene que cumplir e implementar el servidor web. Ahora, ¿ahí termina su trabajo? Y desde el punto de vista de seguridad, seguro que no, porque cualquier implementación requiere un proceso de hardening, ¿no? Entonces, si uno va a dejar un Apache como viene y tiene un path transversal básicamente, ¿no? O sea, o la explotación de muchas vulnerabilidades que, bueno, son fáciles de explotar, básicamente. Entonces, es a veces curioso ver cómo hay tanto esfuerzo en la inversión de personal capacitado y sistemas de seguridad y no se tienen estas cosas, bueno, tan vistas, ¿no? Que son las que después terminan generando grandes dolores de cabeza. Uy, sí, imaginémonos que la vida de una empresa es su información. Entonces, sin información, muerta está. Ya lo que... Y sí, para ir terminando, Mario, que ha estado súper, súper entretenida la entrevista y nutritiva, realmente. Ya vamos terminando, hemos cerrado toda esta etapa de la ciberseguridad. Quisiera, pues, ir culminando con dos pequeñas secciones que se tienen en el podcast, en el programa. Una es 3 recomendaciones pequeñas que tú consideres para alguien que está iniciando o está entre los principios de su carrera, ya sea de informática, ciberseguridad, o simplemente realmente que llegó a este capítulo por interés y que realmente su carrera está muy distante a ello, ¿no? ¿Qué tú le recomendarías? 3 puntos. Bueno, un poco los hemos mencionado en tanto a preguntarse qué les interesa de la ciberseguridad, ¿no? Porque muchas veces es algo que no se tiene en cuenta y bueno, es importante. Es decir, ¿por qué me atrae la ciberseguridad, no? Hay muchos que me dirán, y no, porque a mí me da mucha curiosidad saber cómo funciona un código malicioso. ¿Y cómo funciona un ransomware? ¿Cómo es que esa pieza de código malicioso tiene la capacidad de descifrar un disco? Bueno, otros dirán, no, pero a mí me da curiosidad saber cómo se explota una vulnerabilidad, cómo entra un sistema, cómo tengo una shell reversa. Bueno, establecer esta pregunta es importante porque nos va a recortar la cantidad de opciones que tenemos dentro de la ciberseguridad. Porque si a mí me interesa lo ofensivo, en donde, bueno, seguramente me va a gustar el pentesting, después, bueno, tengo que ver qué habilidades necesito para cubrir ese rol, ¿no es cierto? Y bueno, seguramente uno ya tiene habilidades en algún sentido y viendo las habilidades que necesita va a saber qué tiene que reforzar y qué no. Importante porque, bueno, eso va a allanar bastante el camino, ¿no? De decir, bueno, qué es lo que me gusta hacer, qué habilidades tengo también para hacer eso, porque si a mí me gusta ser piloto, pero le tengo miedo a las alturas, estoy en un problema, ¿no? Entonces, o me dedico a otra cosa o asumo el sacrificio para vencer ese miedo, básicamente.
con esto es un poco lo mismo. Si a mí me interesa el análisis de malware porque quiero saber cómo funciona un código, pero odio la programación y bueno, o me amigo con la programación o busco otra cosa, básicamente. Entonces, No code. claro, es importante, ¿no? Es decir, asumir que cada cosa que vayamos a querer hacer tiene sus desafíos. Hay cosas para las que vamos a tener más habilidades que para otras, ¿no? Muchas veces los puestos en ciberseguridad no solamente son de técnicos, es decir, de alguien que está cumpliendo un rol pura y estrictamente técnico, como alguien que hace análisis de malware o hace pentesting, sino que hay muchos roles también que están dentro del mundo de lo que es la gestión, lo que es, por ejemplo, auditorías de estándares tipo ISO o que están implementando políticas de seguridad. Bueno, saben la esencia así de, obviamente, de la ciberseguridad, pero no hacen nada técnico, vamos a decir. No es que están codeando, no están rompiendo nada, es otro perfil, digamos, ¿no? No menos importante, no menos adrenalínico, eso ya va a depender de lo que a cada uno le mueva, básicamente. Y esto es importante destacarlo porque muchas veces se asocia la ciberseguridad con eso, ¿no? Con la persona que hace ofensivo solamente. Y muy lejos de eso está. Están las personas que hacen forense también, que es un mundo muy interesante. Y así podemos seguir. Por eso, para todos aquellos que se vean tentados, ¿sí? Eso es importante. Y después, por supuesto, embeberse de ciberseguridad, adquiriendo información en las conferencias, tanto de Coparty como las DEFCON, como todas las que hay, por lo general tienen un canal de YouTube en donde ya suben charlas, ¿no? De todos los speakers que hay. Después hay blogs también de sitios de ciberseguridad que tienen ahí un montón de charlas subidas, información. Es eso, es así como me interesa tal tema y lo googleo y busco, bueno, esto es lo mismo. Claro, me imagino. Excelente, ya tienen muchos detalles como para tener en cuenta. Y el siguiente y la última sección es que cada invitado deja una pregunta al siguiente. Entonces la pregunta del anterior invitado fue, ¿qué cosa fue lo más frustrante y cómo saliste de ella? ¿Cómo lo manejaste? Qué buena pregunta. Bueno, creo que lo más frustrante fue intentar el reversing de un firmware, de un microcontrolador que viene en unos dispositivos IoT y tuve que romper varios, porque al intentar extraer el firmware los rompía básicamente, ¿no? Y bueno, Inutilizables queda. inutilizable. Más allá de la plata que perdí, bueno, la frustración. Entonces, eso me llevó después a aprender varias técnicas de extracción de firmware en este tipo de microcontroladores que son tan chiquititos como, sí, como una uña casi, ¿no? O sea, son cosas muy, muy chiquitas. Entonces ahí uno se vuelve un cirujano de repente, porque tiene que empezar a saber manipular, incluso yo siendo ya electrónico igual, ¿no? Son cosas tan chiquititas que, bueno, tenés que tener eso. Y así estuve 1 año y 6 meses, básicamente. Wow. Es un montón. Sí. Obviamente con respiros, porque decía, bueno, ya fue, no lo hago más. Y después había algo que me llevaba otra vez, pero a ver si así. Y bueno, como se dice por acá, tanto va el cántaro al agua que se moja, ¿viste? Es como que, bueno, tanto hay que insiste va. ¿Y cuál era el resultado final que requería? No, O sea, ¿qué es el objetivo? para extraer el firmware de este dispositivo, que a mí no me interesaba tanto el firmware del dispositivo, sino la memoria del microcontrolador. O sea, el microcontrolador tiene el firmware y tiene una memoria aparte, o sea, integrada en el mismo micro, y ahí estaban los datos que yo quería sacar, para después traducirlos en una imagen.
Y bueno, y era eso básicamente. Entonces ahí hubo un trabajo de mucho tiempo, de mucha frustración. eh, y después, bueno, te puedo hablar de otras frustraciones como haber rendido 4 veces o 5, quizás probabilidad y estadística en la universidad, ¿no? ¿Y cómo manejabas esa frustración? O sea, ¿cómo la sacas adelante? Y eso, bueno, es una buena pregunta esa. Mira, una de las cosas era que esa materia me trababa otras materias, ¿no? Entonces, busqué las mil vueltas. Decir, bueno, solamente me dedico a esta materia, la voy a cursar con tal profesor, o la voy a hacer con... Bueno, y justamente creo que lo logré intentando distintos caminos hasta que encontré un camino que me llevó ahí. Pero más allá de los caminos que fui probando, creo que el truco estuvo en no darme por vencido y probar distintos caminos, ¿no? Porque sin duda, Sí. quizás el camino que le des a uno a otro no, digamos. Entonces, creo que más allá de los caminos, no son importantes los caminos, sino tener la estimulación de querer vencer eso. Y cuando uno lo vence, obviamente, recibe como un baño ahí de placer, básicamente, ¿no? Más allá de que Logro desbloqueado. es claro, sí, totalmente. Es como abrir una ventana que ventila un ambiente, ¿no? Una cosa así, digamos. Excelente. ¿Y tú qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? Ojo que puede ser un invitado de un emprendedor, una persona que está ligada a tecnología técnicamente, alguien que esté, digamos, por ahí relacionado a tecnología, pero en quizás otro rubro, ¿no? ¿Qué tú le consultarías? ¿Cuál sería tu duda? ¿Qué le quisieras preguntar? Bueno, creo que podría preguntarle por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Excelente. Eh, Buenísima pregunta. es interesante, por lo menos. Sí. Te da, es tan que puedes agarrar distintas cuerdas. Sí, totalmente, ¿Sí? ¿no? Pero bueno, sin duda creo que es interesante incluso uno preguntarse por qué hago lo que hago, ¿no? En general, Exacto. incluso. Totalmente introspectivo. Qué bueno. Excelente. Muchas gracias, Mario Micucci. Ha sido una excelente conversa, nutritiva, vuelvo a repetir. Agradecerte por tu tiempo también. No, y Bueno, por todo lo que nos has ido comentando, la parte personal, profesional, emociones, cómo gestionar también, ¿no? La parte del desarrollo personal, todo esto es súper importante al fin de cuentas. muchas gracias a vos, Max, por la invitación y bueno, espero nos veamos en persona nuevamente para seguir ahí conversando de estos temas que, bueno, que evidentemente son interesantes, ¿no? Y que también abren nuevas conversaciones. Creo que el tiempo se ha ido volando y creo que, no sé Totalmente. si nos vamos en 2 horas o más o menos. Pero bueno, un placer para mí poder compartir con vos toda esta información y más aún si sirve para estímulo de alguien que se vea tentado en ciberseguridad, en tecnología, o sea lo que sea que pueda llegar a disparar esta conversación. Así que te agradezco muchas gracias la convocatoria y espero nos veamos pronto. Por supuesto también un gran saludo a todos los que nos están viendo del otro lado. Genial, muchas gracias, Mario. Y ya estamos en contacto. Y pues esto ha sido todo el capítulo, ¿no? Bastante extenso para lo que pensábamos nosotros, pero bien entretenido. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, chao.